En esta nueva clase vamos a trabajar con un ejercicio que presenta un escenario en el que la armadura no está fijada a soportes o conexiones directamente en el diagrama, de modo que no podremos atacar nuestro análisis de nodos desde posiciones de restricción de movimiento, de modo que tendremos que operar primero con los nodos que posean cargas externas. Recuerden que si al final de la clase les resulta útil, comenten, den like y suscríbanse porque habrán desarrollos nuevos en ingeniería todos los días. Vamos con el ejercicio. El problema 24 del capítulo 6 nos dice que la porción de la armadura mostrada representa la parte superior de una torre para líneas de transmisión de energía eléctrica. Para las cargas mostradas, determinen la fuerza en cada uno de los elementos localizados por encima de HJ. Además, indique si los elementos están en tensión o en compresión. Bien, tal y como lo indica el ejercicio, solo nos va a interesar la fuerza interna sobre los elementos superiores a HJ. De modo que nuestro análisis se centrará en esta región. Naturalmente, esperaríamos ver soportes o conexiones en algunos de los puntos. Sin embargo, en este caso, lo que tenemos son secciones parciales. Formalmente, un diagrama de cuerpo libre debería de representarse con una carga interna para cada uno de los elementos. Sin embargo, esta forma de atacar el problema no es la que compete en nodos. Más adelante, en el tema de análisis de armaduras por secciones, veremos que estas fuerzas internas se pueden determinar fácilmente. Y ya que vamos a estar trabajando con el hemisferio superior de la estructura, por ahora estas cargas no van a tener una influencia apreciable sobre los elementos de interés. Así entonces, la propuesta de solución para cuando no sea posible trabajar con un nodo de soporte o conexión va a ser trabajar con un nodo cargado. Por ello es que he iniciado el análisis con el nodo A. Entonces aislamos la partícula, tenemos la carga de 1.2 y posee la conexión con el elemento AB y AC, en los cuales hay que asumir sus direcciones. Ya que hay una componente neta hacia abajo, asumiremos que la fuerza AB aporta componente en la dirección opuesta. Y vean que acá el equilibrio estaría desbalanceado hacia la derecha. Así que la lógica dicta que la fuerza sobre AC tiene componente en X negativa. Si trazamos una recta horizontal, vemos que para AB se describe un ángulo θ, el cual en el diagrama puede observarse directamente que de los triángulos formados, la inclinación de AB y AC son la misma. Así que en nuestro diagrama de cuerpo libre estos ángulos son congruentes. Y vean que su valor sale directamente de la geometría. Noten que sería la mitad del lado BC, es decir, 0.60, dividido entre 2,21 y todo ello en la tangente inversa. Con lo cual tenemos como resultado 15,19 aproximadamente. Ya desde acá, sin importar cuál es el ángulo θ, ustedes deben de identificar que ya que poseen la misma inclinación y solo hay esas dos fuerzas en el eje X, es de esperar que tengan la misma magnitud. Vamos a comprobarlo al ejecutar la suma de fuerzas en X. Tenemos por un lado la componente X de la fuerza AB que está escrita por el coseno y negativa la de AC. Coseno y coseno se pueden cancelar, de modo que directamente la magnitud de ambas fuerzas es la misma. Así que para nuestro análisis la puedo considerar como una sola incógnita F. Vean que la diferencia entre esas fuerzas es que AB es tensiva y AC es compresiva. Ahora bien, con el equilibrio del eje Y, aquí actúa la fuerza AB, que para nuestra ecuación puede ser representada como simplemente F, e iría multiplicada por el seno de θ, que es 15,19. La componente de la fuerza AC también es positiva, y como es la misma magnitud, la consideramos como una sola incógnita, y también tiene el seno del mismo ángulo. Se antepone la fuerza de 1, 2, igualamos a 0. Al despejar la variable F, van a obtener como resultado 2,29 kN y es positiva, lo que significa que asumimos correctamente las direcciones de esas dos fuerzas. Completando entonces, para el elemento AB tenemos esa magnitud de carga en tensión y para AC experimenta la misma cantidad pero en compresión. Con este análisis podemos marcar el elemento AB y AC. Ahora bien,
No podemos trabajar con el nodo C porque tendríamos 3 variables y solo podemos calcular 2. Tampoco con el nodo B, D ni E. Tenemos que trabajar con el F. Sin embargo, los invito a analizar esta simetría. Vean que toda la estructura del hemisferio izquierdo es imagen especular de la estructura del hemisferio derecho. De modo que es de esperar que los elementos sean recíprocos. Por ejemplo, DF con AB y AC con EF. Entonces esperamos tener la misma carga con la misma dirección, sea tensión o compresión. Vamos a comprobarlo. Creamos el diagrama de cuerpo libre para el nodo F. Aislamos la partícula, tenemos la carga externa y vemos que existe una fuerza por cada elemento. Tendríamos la de F y la EF. Se cumple de nuevo que el ángulo de inclinación es θ de 15,19, de modo que si ejecutamos que la suma de fuerzas sea 0, van a obtener nuevamente estos dos términos por el coseno, de forma que se cancelan y nos da como resultado que la fuerza DF es igual a la EF, lo cual convierte en una sola incógnita a estas dos. Si ustedes ejecutan la suma de fuerzas en Y, el escenario es idéntico al caso anterior. Vamos a tener una fuerza positiva con el seno, otra fuerza positiva con el seno y una negativa de 1,2. De modo que la fuerza sobre DF les va a quedar positiva y es de 2,29 kN en tensión. La fuerza sobre EF tendrá la misma magnitud y dirección compresiva. De esta manera, en nuestro diagrama podemos tachar esos dos elementos. Veamos que ahora en el nodo D habrían dos incógnitas, así que ya podemos trabajar en esa posición. Para este caso, de partida sabemos que la fuerza DF es tensiva, así que el nodo está en tensión y tiene magnitud de 2,29. Hay que asumir la dirección de BD y de E, pero ello sale directamente de la lógica de equilibrio. Si por ahora la fuerza neta apunta a la derecha, la única carga que hay tiene que apuntar a la izquierda, de modo que se traduce en una fuerza tensiva sobre BD y la fuerza DE solo puede ser hacia arriba para que equilibre la componente neta hacia abajo. El ángulo de inclinación sigue siendo θ, el cual es de 15,19. Aquí podemos iniciar desde cualquier eje. Tendríamos positiva la fuerza de 2,29 con el coseno del ángulo y negativa la fuerza BD. Igualamos a 0. Así entonces, la fuerza BD es aproximadamente 2,21. Es positivo, lo que significa que asumimos correctamente la dirección en tensión. Vean que ahora a partir de la suma de fuerzas verticales, la fuerza DE está acompañada solamente por la componente que posee el seno, con lo cual la fuerza sobre DE es aproximadamente de 0,60 kN y se encuentra en compresión. Con ello tenemos BD, DE. Avancemos con el nodo B. Aquí tenemos 4 cargas. Hemos determinado la fuerza sobre BD, la cual es tensiva de 2,21. También tenemos la fuerza AB, la cual fue de 2,29. Es necesario asumir la dirección sobre BC y BE. Por su parte, asumiré la fuerza BC en compresión, de igual manera con la fuerza BE. Acá por geometría requerimos dos ángulos. Por un lado θ, que ya conocemos, y por otro lado para la fuerza B llamaremos el ángulo alfa. En el diagrama ese ángulo se muestra en el nodo B y vean que corresponde a esta inclinación. Para determinarlo utilizamos la tangente inversa, pero esta vez de 1,2, dividido entre 1,6 que es el cateto adyacente. Con ello vamos a trabajar con un ángulo aproximado de 36,87 grados. Con la geometría definida, vean lo que sucede sobre el eje X. Positivo vamos a tener los 2,21. Negativo sería el 2,29 coseno de 15,19. Y debería de ir negativo la fuerza BE coseno del ángulo alfa. Sin embargo, estas dos cantidades son iguales, pues al operar este coseno nos da aproximadamente el 2,21. De modo que esos dos términos se cancelan. Y entonces si despejan BE, les va a quedar como 0. Así entonces este elemento puede ser eliminado de todos los análisis. Con ello, cuando ejecutamos la suma de fuerzas en Y,
Solamente tendremos que considerar la fuerza BC y negativo la componente Y de la fuerza de 229. Con ello, la fuerza sobre BC es aproximadamente de 0,60 y como nos dio positivo, asumimos correctamente la compresión. Así entonces, marcamos BC. Ya nos restan solamente 4 elementos. El nodo E no lo podemos trabajar aún, pero sí el nodo C. Acá tenemos 4 estímulos de carga. Aparece compresiva la fuerza sobre BC, que ya obtuvimos de 0,60. Tenemos compresiva la fuerza AC, y es necesario asumir la fuerza CH y CE. Por la geometría del sistema sería de esperar que sean compresivas. La inclinación de la fuerza AC es más que conocida. Iniciamos con el eje X. Tendríamos positiva el coseno de la fuerza de 229 y negativa la fuerza CE. Como resultado, obtenemos nuevamente un 221 y hemos asumido la compresión correctamente. Con el equilibrio en Y se van a balancear las fuerzas hacia abajo. Vean que tendríamos positiva la cantidad para ese elemento, negativos los 0,60 y negativos los 229 seno. Despejando la fuerza CH es aproximadamente de 1,20 en compresión. Sumamos dos nuevas variables conocidas y simplemente nos resta EH y EJ. Trabajando entonces finalmente con el nodo E, es necesario que consideremos 5 cargas. Primero tendríamos la fuerza DE de 0,60, luego la fuerza EF, que eran 229 en compresión. En el último nodo habíamos obtenido para CE 221. Es necesario asumir la fuerza EH y EJ, las cuales tomaré compresivas. La inclinación de la fuerza de 229 es zeta y para la fuerza EH tenemos alfa. Por acá tenemos EJ. Voy a generar el equilibrio en el eje X para observar una conclusión importante. Vean que tenemos los 221 menos los 229 coseno de zeta, que es 15,19. Debería de sumarse la fuerza EH coseno de alfa, igualado a 0. Nuevamente estas dos cantidades son iguales, así que se cancelan. Y ello nos da como resultado que el elemento EH es de fuerza 0. Así que de nuestro análisis puede ser eliminado y no hay que tomarlo en cuenta en la suma de fuerzas en Y. Así entonces vamos a tener positiva la fuerza EJ, negativa la fuerza de 0,60 y negativos los 229 seno de 15,19. Despejando EJ, obtenemos como resultado 1,2 kN y nos dio positivo. Ello indica que se asumió correctamente la compresión. Ya podemos marcar el elemento EJ y hemos obtenido todas las cargas internas a partir del elemento HJ. Cabe resaltar una observación muy importante. Hay dos elementos que son fuerza cero, BE y EH. Ello implica que en nuestros análisis vamos a tener elementos fuerza cero, los cuales no son directamente reconocibles. Habrá que hacer el análisis de nodo para poder determinar dicho valor. Les lanzo la siguiente pregunta. ¿Qué esperarían entonces de los demás elementos centrales de la armadura si todas las cargas son simétricas? Y también la geometría. Escriban en los comentarios qué pueden esperar de ello. Y con este análisis y desarrollo, el ejercicio está finalizado. Comenten, den like y suscríbanse. Y nos vemos en la siguiente clase de armaduras simples. Gracias por su atención.